Voy a comentar el Evangelio que no será proclamado, sino leído, porque no estoy en este momento celebrando la misa. Y es el Evangelio del 14º domingo. Y me apresuro también a decir algo porque me han preguntado, ¿esta foto quién es? Bueno, es el cardenal Stefan Wyszynski, abrazando al Papa Juan Pablo II al comienzo del pontificado. Este fue el héroe, el primado de Polonia, que tuvo que vivir esos años tan difíciles del comunismo y supo llevar la Iglesia Católica adelante. Un excelente cardenal, hombre de Dios totalmente. Pues así comienzo. Y también me preguntan, esta estatuilla, es muy bonita, se ve de lejos, me imagino, es Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Bueno, dicho esto, comenzamos. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Este es el Evangelio de San Mateo de este domingo. Bueno, este domingo es un domingo particular, porque aún retumba el eco de los truenos, de la tempestad que se desató en Ecón, en el momento de la consagración de los 4 obispos de la Fraternidad San Pío X. Por eso no podré dejar de hablar de ello, a pesar que ya le dediqué todo un vídeo sobre el tema. Lo haré porque hay algunos datos muy importantes que refuerzan lo dicho y que no los tenía antes en ese momento. Pero antes de tratar este tema tan delicado, pues me voy a referir, como es el deber, a comentar el Evangelio de hoy. Dice el Señor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Bueno, la comprensión del Evangelio, nos está diciendo, no es privilegio de entendidos, de exégetas, de especialistas en la Biblia. Dicho sea de paso, junto a eximios exégetas, que los hay, claro, y especialistas, ha habido siempre, y lo seguirá habiendo, entendidos que deforman la Escritura, que la toman como si fuera un cadáver, porque la Escritura, el autor, el inspirador de la Escritura, el autor es el hombre, pero el inspirador es el Espíritu Santo. Y entonces estos entendidos, estos falsos, malos exégetas, hacen perder la fe de muchos. Hay cada profesor de Biblia que mejor no hubiera nacido. Bueno, privilegiado en todo caso, ¿quién es? Es el pobre en el espíritu, el humilde que sabe escuchar la voz de Dios y que se salve totalmente dependiente de Él. Los que les gustan algunas palabras así hebreas cada tanto, que los anawim. Bueno, humilde y sabio era el Papa Benedicto. Él sí que era humilde y sabio. Y qué poco escuchado fue. Taparon su voz mansa, los gritos de odio, los que insultan a Dios, a los sabios, los estertores de una iglesia que parece triunfar, pero que está condenada a la muerte. Ese júbilo de nuestro Señor, que alaba al Padre: Te alabo, Padre, te doy gracias por darse a conocer los pequeños, explicaba el Papa Ratzinger en una locución. El origen griego
de los evangelios, esa palabra, ese júbilo, con el verbo con el que inicia este himno, que expresa esa actitud de Jesús, traducido como te doy gracias, indica, decía él, en el original griego, dos cosas. La primera es, como dos sentidos, reconocer hasta el fondo. Por ejemplo, Juan Bautista pedía a quien acudía a él para bautizarse que reconociera hasta el fondo, profundamente sus propios pecados. Y la segunda, digamos, acepción es estar de acuerdo. Por lo tanto, la expresión con la que Jesús inicia su oración contiene su reconocer hasta el fondo, plenamente, la acción de Dios Padre. Y juntamente a eso, estar en total acuerdo, gozoso, consciente con la obra del Padre, con el proyecto del Padre. Jesús se dirige a Dios, además llamándolo Padre, no es la primera vez. Jesús sabe ser el Hijo que está en íntima y en permanente comunión con Él, con el Padre. Y al final, este himno dice: todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, solo el Hijo conoce verdaderamente al Padre. Por lo tanto, el verdadero conocimiento está reservado al Hijo, al unigénito, que desde siempre está en el seno del Padre. Está perfectamente unido al Padre. Solo el Hijo puede revelar verdaderamente quién es Dios, solo Él. Y al nombre Padre le sigue un segundo título, le dice Señor del cielo y de la tierra. Bueno, esto nos lleva a Génesis, ¿no? A la creación. Es decir, Dios revela sus misterios a los pequeños, a quienes tienen un corazón sencillo. La revelación divina no tiene lugar según una lógica del mundo, sino, porque la lógica del mundo, ¿cuál es? Los hombres cultos, los hombres poderosos, los que poseen los conocimientos, los grandes conocimientos, lo transmiten a la gente más sencilla, a los pequeños. ¿Transmiten o no? O se queda en parte para ellos. Dios ha elegido, digamos, un estilo muy diferente. Los destinatarios de su comunicación han sido precisamente los pequeños, ¿no? Y la voluntad del Padre. Y es lo que goza el Hijo de esa voluntad. Toda la oración de Jesús está en esa adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Y de aquí deriva la invocación que hacemos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Junto con Cristo, y en Cristo también nosotros pedimos entrar en sintonía con la voluntad del Padre, para poder nosotros llegar verdaderamente a ser sus hijos. Y decía, además el Santo Padre Benedicto, es la pureza del corazón la que permite reconocer el rostro de Dios en Jesucristo. Es tener un corazón sencillo como el de los niños, sin la presunción de quien se cierra en sí mismo, pensando que no tiene necesidad de nadie, ni siquiera de Dios. Bueno, digo yo, además, la ofrenda que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Eso quiere Dios. Y ese corazón no puede estar ennegrecido, oscurecido por nuestros rencores, por nuestros resentimientos, por nuestras envidias, por nuestros celos humanos, tampoco por nuestros deseos y pensamientos impuros, ni por nuestras ambiciones mundanas, por nuestras enemistades, por las mentiras. Todo eso, nada, ennegrece el corazón. ¿Qué corazón podemos ofrecer si es así? Un corazón lleno de iracundia, de idolatría, de litigios. Esa gente que se complacen en la polémica, en el litigio. No, la arrogancia, la soberbia, la lujuria, las vanidades, las malas lenguas.
calumnias, injurias, dobleces, hipocresías, bajos instintos. Es decir, lo que mancha el cuerpo también y con ello el alma, y todo eso. Eso no puede dar ninguna ofrenda a Dios, ningún fruto tampoco. Bueno, en este evangelio al final dice el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Es decir, pide que acudan a Él, que es la verdadera sabiduría, a Él que es manso y humilde de corazón, y propone su yugo, el camino de la sabiduría del Evangelio, que no es una doctrina para aprender. El Evangelio no es una propuesta ética, por más que hay que estudiarlo, pero no es tampoco ni siquiera una propuesta ética. Es una persona a quien seguir, es Jesucristo, el Hijo unigénito, que está en perfecta comunión con el Padre. Este es el Evangelio, seguir a Cristo en todo. Y para comprender este tiempo que vivimos, y ahora vamos a lo que justamente ha pasado ahora, el 1 de julio, en la consagración de los nuevos obispos, y otros también acontecimientos que están todos conectados, porque lo que ocurrió no es un fenómeno suelto, que cae como un rayo en pleno cielo sereno, no, de golpe. Hay una historia, y debemos ser pequeños, confesar nuestra pequeñez ante Dios, nuestra nada, para que Él nos dé luz y nos revele el fondo de la verdad, que si no va a permanecer oculta. Es decir, para conocer la realidad de hoy, debemos también conocer el pasado. Y para esto, yo algo comenté, hice todo un comentario sobre los antecedentes, pero hay algo más que no lo tuve en cuenta, no lo conocía en detalle, que ahora lo conozco, y para esto me valgo de un artículo del profesor de Mattei, que es un gran historiador católico conocido, prestigioso. Y voy a tomar extractos de lo que escribió. La historia se repite en circunstancias diferentes, dice él, ¿no? Es decir, lo que acaba de ocurrir ahora, dice, el 30 de junio del 1988, en Écon, Suiza, en el mismo lugar, Monseñor Marcel Lefebvre consagró a 4 obispos sin mandato pontificio. Lo mismo. 38 años después, ahora, el 1 de julio del 2026, 2 de aquellos 4 obispos que había consagrado, Monseñor Bernard Felé y Monseñor Alfonso de Galarreta, español, este último, el otro friso, concedieron a su vez el episcopado a 4 sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Una vez más, en contra de la voluntad del romano pontífice. Bueno, esto es lo que escribe de Mattei. Bueno, importante esto. Las consagraciones de 2026 tienen, de hecho, sus raíces en los acontecimientos de 1988 y solo pueden entenderse reconstruyendo los hechos que las precedieron. En noviembre de 1987, Juan Pablo II había enviado a Écon al cardenal Édouard Gagnon como visitador apostólico. Más de una vez creo que se lo escuché también al padre Charles Moore, que era amigo del cardenal Gagnon. Le había enviado como visitador apostólico. La visita concluyó con un informe de unas 30 páginas entregado al Papa en enero del 88, en el que el cardenal canadiense formulaba un juicio sustancialmente positivo sobre la situación de la fraternidad y sugería una solución canónica capaz de favorecer su plena reconciliación con Roma. Mientras tanto, sin embargo, Monseñor Lefebvre había anunciado públicamente su intención de consagrar al menos a 3 obispos antes del 30 de junio del 88, incluso sin la autorización pontificia. Juan Pablo II no renunció a la vida del diálogo, Se organizaron encuentros entre representantes de la Santa Sede y de la Fraternidad los días 12 y 15 de abril de 1988.
en los que participaron teólogos y canonistas de ambas partes. El resultado favorable de estas conversaciones hizo posible un nuevo encuentro el 5 de mayo de ese año entre el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Monseñor Lefebvre. La reunión concluyó, atención con todo esto, con la firma de un protocolo de acuerdo destinado a convertirse en uno de los documentos más importantes en la historia eclesiástica reciente, lo dice de Matei, profesor de historia, ¿no? En la primera parte, de carácter doctrinal, este documento, Monseñor Lefebvre, en su propio nombre y en la fraternidad, declaraba profesar fidelidad a la Iglesia Católica y al Romano Pontífice. Aceptaba la doctrina contenida en el número 25 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II sobre el magisterio eclesiástico y el asentimiento que se le debe. Se comprometía a mantener una actitud de estudio y diálogo con la Santa Sede, evitando polémicas sobre los puntos controvertidos del Concilio Vaticano II y las reformas posteriores. Reconocía la validez de la misa y de los sacramentos celebrados según los libros litúrgicos promulgados por Pablo VI y Juan Pablo II, es decir, los de la reforma litúrgica. Y por último, prometía respetar la disciplina general de la Iglesia, sin perjuicio de la disciplina canónica especial que se reconocería a la fraternidad. A cambio de esto, la Santa Sede ofrecía una solución canónica de amplio alcance. La fraternidad se erigiría en sociedad de vida apostólica, de derecho pontificio, dotada de una autonomía significativa respecto a los obispos diocesanos, en lo que se refería al culto, a la formación y al apostolado. Se le habría reconocido el derecho a seguir utilizando los libros litúrgicos de 1962, es decir, los anteriores a la Reforma, es decir, la misa tradicional. Se habría constituido una comisión mixta compuesta por representantes de la Santa Sede y de la Fraternidad, encargada de resolver las posibles controversias. Además, se preveía la revocación de la suspensio a divinis impuesta a Monseñor Lefebvre. Lo había comentado, yo que había sido ¿cómo se llama? Los seminaristas, cuando puso ahí, y bueno, fue un momento también de rebelión y fue suspendido a divinis. La regularización, además de los actos que pudieran haberse realizado sin las facultades necesarias, y el reconocimiento jurídico de las casas y las obras de la fraternidad. Sobre todo, el protocolo reconocía la conveniencia de conferir el episcopado a un miembro de la fraternidad, elegido de entre una terna propuesta por Monseñor Lefebvre. La cuestión del obispo, que era la que constituía la principal preocupación del fundador, porque él decía, yo aquí estoy viejo, me muero, y esto, ¿quién lo sigue?, ¿no? Pues, ¿y quién va a los sacerdotes? Porque esa fue lo que la suspensión a divinis. Él había, a seminaristas los había ordenado sacerdotes. Entonces, bueno, la cuestión entonces del obispo, que era esa su preocupación, parecía, por lo tanto, haber encontrado una solución. El texto íntegro del acuerdo fue publicado en los días siguientes por el Boletín de la Santa Sede, por el diario Praxón y por la propia Fraternidad San Pío X. Bueno, atención ahora, menos de 24 horas después de la firma, todo cambió. El 6 de mayo, Monseñor Lefebvre dirigió al cardenal Ratzinger una carta en la que declaraba que no consideraba suficientes las garantías recibidas. Pedía que la consagración del futuro obispo se fijara antes del 30 de junio, añadiendo que a falta de una respuesta positiva, se consideraría moralmente obligado a proceder él mismo a las consagraciones episcopales. ¿Qué ocurrió en aquella noche de insomnio entre el jueves 5 y el viernes 6 de mayo que Monseñor Lefebvre pasó en el priorato de la fraternidad junto con algunos de sus colaboradores más cercanos? Es un misterio.
De golpe él cambió todo. Había firmado y de golpe cambia. Sin duda fue la decisión del 6 de mayo del 88 la que marcó el punto de no retorno. Ahí empezó. A partir de ese momento el diálogo se transformó progresivamente en una carrera contra el tiempo. Aquí contra el tiempo porque por Roma, por Juan Pablo II, por Ratzinger. Querían evitar el cisma. El 24 de mayo tuvo lugar una última reunión entre las partes, en la que el cardenal Ratzinger, en nombre del Papa, planteó la posibilidad de proceder al nombramiento episcopal antes del 15 de agosto, supeditándolo al restablecimiento de un clima de confianza y reconciliación con la Santa Sede sobre la base del protocolo ya firmado. Monsignor Lefebvre, en la carta del 2 de junio, rechazó dicha propuesta, insistiendo en la fecha del 30 de junio y en el nombramiento de 3 obispos para garantizar la vida y las actividades de la fraternidad. En una última carta del 9 de junio, Juan Pablo II suplicó a Monsignor Lefebvre que reflexionara sobre la gravedad de las consecuencias del gesto que se disponía a realizar, invitándole a volver con humildad a la plena obediencia al vicario de Cristo. Bueno, hasta aquí la cosa. Ahora, comento algo que es personal. Un colaborador estrecho, porque como se suele decir, pero esto es realmente estrecho, del cardenal Ratzinger, hace años me confió, hace 20 años más o menos, me confió que esa fue la única vez que ellos vieron al cardenal perder la calma, a rabiarse, ¿no? Estaba irritado contra Lefebvre. Nunca lo vieron así, ni antes ni después. Bueno, el 30 de junio del 88, asistido por Monseñor Antonio de Castro Mayer, Monseñor Marcel Lefebvre consagró a 4 obispos sin mandato pontificio. Juan Pablo II reaccionó con el motu propio Ecclesia Dei Afflicta, afligida, la Iglesia de Dios, el 2 de julio, calificando el acto de cisma y declarando que tanto los consagrantes como los consagrados habían incurrido en la excomunión late sentencia, prevista por el derecho canónico, es decir, es directa la excomunión. En conclusión, pequeños amigos, por un lado, la advertencia, cuidado si siguen a la fraternidad San Pío X, terminarán siendo cismáticos y excomulgados. Es una amenaza. Pero aún sin amenazas, no podemos ignorar que la actitud rebelde, cismática, está en el origen de la fraternidad. Fue Monseñor Lefebvre quien se erigió en Salvador de la Iglesia, usando medios humanos, no divinos, para rescatarla. No, porque no es así, porque el rescate siempre dentro de la Iglesia fue desde adentro. Y ahora no vale esgrimir un estado de necesidad, que es cierto, vaya si hay estado de necesidad, porque es cierto que realmente dentro de la Iglesia hay herejes y apóstatas inmorales que gozan de impunidad, no hay duda de eso. Esto entonces no debe ser motivo para irse detrás de la fraternidad San Pío X. Cierto que hiere nuestro sentido de justicia ver que no admiten que se toque el Concilio Vaticano II, que era pastoral, y dejar en cambio que se atropelle la ortodoxia católica, todo lo que es católico, lo verdaderamente católico, la tradición de la Iglesia. A quienes indignados por la total impunidad hacia la herejía, hacia el sacrilegio, quiero decirles, hermanos, separarse no, resistir sí, resistir, desde adentro, resistir a la apostasía, a las herejías, a los sacrilegios, a la inmoralidad, a la aceptación del pecado en el seno de la Iglesia, resistir, fieles a nuestro Señor y de la mano de nuestra Madre, María, María llena de gracia, María Madre de Dios. Viva Cristo Rey, viva María Reina.